Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Fernando Flores Suárez, soy el maestro en este sentido, el que imparte la parte de química de este prope, que es el propedéutico Medicina e Ingenierías. Si no saben un poco a lo que nos dedicamos, somos diferentes profesores de las cuatro áreas principales de estos exámenes: matemáticas, física, química y biología, que damos este contenido. Vaya, el contenido que aquí damos es para toda la parte teórica que vemos, y en las clases ya personales nos vamos de lleno con todo lo que tenga que ver con ejercicios tipo examen. Así que vamos a estar abriendo más cursos, también vamos a estar abriendo nuevos videos gratuitos también, por si quieren seguir la página, activar la campanita y sobre todo que le den like a nuestros videos para que podamos llegar a más personas, en donde nosotros o la educación la tratamos de enseñar de una forma fácil, que sea amena y que sea entendible por su lado. En este caso, tenemos la última sesión, la sesión número 12 de química, en la que estaremos trabajando con grupos funcionales. En este caso son compuestos que presentan grupo carbonilo. Acuérdense, grupo carbonilo, ahora lo vamos a ver. Cadenas de carbono unidas con un doble enlace a un oxígeno. Bienvenidos, vamos a comenzar. La agenda de hoy tenemos en su mayoría compuestos, vaya, como lo dije, con grupo carbonilo, como los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas. Esa es nuestra agenda. Vamos a ir poco a poco viendo las características de cada uno de estos grupos funcionales. Después vamos a nombrar vaya, cómo se nombran, su nomenclatura y algunos ejercicios, algunos ejemplos. En este caso, teniendo el grupo carbonilo, sabemos que es un grupo funcional que contiene un átomo de carbono unido doblemente a un átomo de oxígeno. En este caso, tenemos un doble enlace. Acuérdense, el carbono puede presentar un enlace sigma y dependiendo si es doble o triple enlace, se puede tener uno o dos enlaces tipo pi. En este caso, el carbono y el oxígeno también tienen diferencia de electronegatividad, lo que va a resultar en una polarización de cargas. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno, como es más electronegativo, tiende a atraer los electrones hacia su nube de electrones, y en este caso es una carga parcial negativa, y el carbono, perdón, tiene una carga un poco más positiva. En este caso vemos un ejemplo en donde está el carbono unido en doble enlace al oxígeno, y también tenemos otros dos enlaces. En este caso los R son los grupos alquilo o arilo, donde pueden ser cualquier cadena de carbono cerrada, abierta o cualquier otro compuesto, en este caso que no sea oxígeno, que no sea hidrógeno o que no sea en este caso algún halógeno. Los grupos funcionales que contienen grupo carbonilo son varios, vamos ahorita a mencionar algunos de ellos. Y aquí tenemos la imagen. En este caso tenemos aldehídos. Si se fijan, tiene todos doble enlace carbono-oxígeno, pero varía en que este carbono está unido a diferentes elementos o grupos. En este caso la R va a ser a cualquier cadena que tengamos con carbonos, ya sea abierta, cerrada. Y si tenemos una H, por ejemplo, ahí siempre tendrá un hidrógeno, este carbono con doble enlace oxígeno. El ácido carboxílico tiene un OH, el éster tiene oxígeno y después esta cadena de alquilo o arilo. El anhídrido solamente cadenas alquilo-arilo. Y el haluro de ácido en la cadena pues también tiene un halógeno. Y las amidas, que aquí tiene el grupo amino unido al carbono o al grupo carbonilo. Pero vamos viendo paso a paso cada uno de ellos, cómo son, cómo se forman. Es una introducción, como les digo. Después entraremos más a detalle a química orgánica y daremos reacciones de síntesis, mecanismos de reacción. Esto en próximos videos, así que pues los invito a que empiecen a seguirnos. En este caso, los aldehídos tienen esta estructura que podemos ver aquí en la imagen, en donde tenemos al carbono, que como les decía, este es
Este está un poco más negativo, tiene un es más electronegativo y este es más electropositivo, que en química los ponemos como delta negativo, delta positivo, en donde los aldehídos, el grupo carbonilo se une a este átomo de oxígeno y también a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo, que es este, les digo que puede ser cualquier cadena. Debido a que son compuestos polares, como les dije, aquí hay mucha polaridad, tienen puntos de fusión más altos que los compuestos no polares. En este caso, sus puntos de ebullición son inferiores a los de los alcoholes y ácidos carboxílicos. Todas estas propiedades se van a ver más a detalle en otros cursos de química orgánica ya más estructurada, más avanzada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Algo muy importante de los aldehídos, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia entre aldehídos y cetonas. El aldehído, si se fijan, siempre va a estar en un carbón terminal. Este es un carbón terminal, un carbón que está al final de la cadena, este también. Y bueno, en el metanal, como solo es un carbono, pues al final de cuentas, este solamente tiene los dos enlaces unidos con hidrógenos. Recuerden también, el carbono es un elemento tetravalente, por lo tanto, va a poder formar hasta 4 enlaces. En la nomenclatura de aldehídos, así como lo vimos en el video pasado, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Ahí empezamos a ver una introducción a grupos funcionales y al benceno. En la nomenclatura podemos utilizar prefijos, en este caso del grupo sustituyente que tengamos. Y el grupo carbonilo, como les dije, siempre está ubicado ¿dónde? En un extremo de la cadena. Esto es muy importante que lo recuerden para diferenciarlo de otros grupos funcionales que, como les dije, en estos se nos complica un poco más porque todos tienen carbono, oxígeno. Aquí dice lo que significa que siempre tendrá posición 1 y no es necesario indicar su localización en la cadena. Además, se coloca el sufijo al nombre del aldehído. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, bueno, pues es una cadena con cuántos carbonos, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Si no tuviera este grupo funcional, como tal, podríamos llamarlo el butano, pero como les dije, es un carbono terminal, es un aldehído y le da la terminación al. ¿Por qué no ponemos 1, 2, 3, 4? Porque como les dije, como siempre es terminal, no lo vamos a ver el enlace aquí o aquí, siempre va a estar en el carbono inicial. Y mientras no haya otros sustituyentes, no debemos de poner aquí ningún número para decir que está ahí. En el caso del heptanal, en el heptanal sucede lo mismo, es una cadena aquí de 7 carbonos y en el carbono número 1 pues está nuestro grupo funcional, por lo que le llamamos heptanal. Otra cosa sucede si el aldehído es ramificado. ¿Qué quiere decir esto? Que está constituido por varias cadenas carbonadas. En este caso, hay un ejemplo sencillo. Está ramificado, nada más hay un grupo aquí, que es el metil. Empezamos a contar de dónde está el grupo carbonilo y también mencionamos, vaya, pues el número en el que está el grupo sustituyente, que es el metil, después unido o seguido del nombre del aldehído, que en este caso es el de 5 carbonos, pentan, terminación AL, pentanal. Y si el aldehído actúa como sustituyente en la molécula, acuérdense, hay prioridad para nombrar los grupos funcionales. Si en este caso el aldehído no es el grupo funcional principal, también se le va a dar otro nombre. Si se fijan aquí, este es el aldehído, carbonilo y un hidrógeno. ¿Y qué tenemos por acá? Por acá tenemos también un doble enlace de oxígeno, pero aquí ya no tenemos hidrógeno, tenemos un OH. Esto es un ácido carboxílico. Y el ácido carboxílico, ahorita veremos la tabla, tiene mayor prioridad para poder ser nombrado, por lo que este grupo funcional vamos a nombrarlo como un sustituyente. Y al nombrarlo como un sustituyente, toma el prefijo oxo. Ya no va a ser al final porque ya no es el principal. Y ahora va a ser ácido y terminación oico. Ahorita vamos a ver el ácido carboxílico. Y en este caso pues sería ácido, que les digo es un ácido carboxílico.
En el 5 está el doble enlace del carbonilo, o en este caso el aldehído, le decimos oxo, cuando no es el principal, cuando está como sustituyente, y terminamos con el pentanoico. Ahorita veremos también más a detalle la parte del ácido carboxílico. Las cetonas, ¿qué pasa con las cetonas? Si se fijan, es muy parecido al aldehído, pero aquí tenemos dos grupos de cadenas. En este caso, las dos cadenas van a ser cadenas de carbono, no va a ser un oxígeno, un OH, sino serán cadenas, si se fijan aquí, los tres ejemplos, tenemos unido al carbonilo cadenas de carbono en este caso, que están aquí. Para estas vamos a tener la terminación o el nombre, si es la cadena principal, con la terminación ona. Aquí tenemos la propanona. Podría ser aquí 2-propanona, pero como nada más puede ser en esta, si fuera en las orillas, acuérdense, sería un aldehído, pues nos agrega el 2. Aquí sería solamente propanona. Lo mismo con la butanona, si lo agregáramos de este lado, el carbonilo, y empezamos, ahora contaríamos de este lado para que los números quedaran con el sustituyente más bajo. En este caso también sería 2-butanona. Por eso, como es la única opción que puede entrar en el 2, por eso no escribimos aquí nada, ningún número, solamente butanona. Y en el 2-pentanona, fíjense que sí podríamos tener en 2, o aquí también podría entrar el carbonilo y podría ser ahora 3. Por eso en este ejercicio sí lo hacemos implícito el número de que es o que está en el carbono 2, esa cetona. La diferencia, como les decía, entre aldehídos y entre las cetonas. Lo más importante, el aldehído siempre es terminal. Tienen estructura con grupo carbonilo en un extremo terminal de una cadena, mientras que las cetonas están en posiciones no terminales. También otra cosa importante es que los aldehídos se reducen a alcoholes primarios. Acuérdense, el alcohol primario es el que está unido a un carbono que es, en este caso, primario, que está unido a otro carbono solamente, y el alcoholes secundarios, un carbono que está unido a un carbón secundario, en este caso, el etanal. Si se fijan, es un carbono, por así decirlo, terminal. Aquí lo tenemos. Se reduce con hidrógeno y con níquel para obtener el etanol, perdón. Y en este caso, la propanona, que usa hidroborato de sodio y etanol, se puede convertir en 2-propanol. Este es un carbono secundario. Aquí le ponen secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 1 y a 2 carbonos. Este es primario porque solamente está unido a este carbono de acá. Nomenclatura de cetonas. Generalmente, si es el grupo principal, se le agrega al final del nombre el sufijo ona, precedido por el número que indica la posición, es decir, en dónde está ese grupo carbonilo. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos algo correcto y el incorrecto. En este caso, el incorrecto es ¿por qué? Porque empezamos a numerar de izquierda a derecha o del carbono terminal de izquierdo hasta el derecho, en donde acuérdense que esta es nomenclatura básica. Cuando tenemos un grupo funcional o una cadena, una ramificación, empezamos a numerar conforme los sustituyentes, o en este caso el grupo funcional, tenga el número más bajo. En este caso, por eso es de derecha a izquierda. Y en el 2 tendríamos la acetona, por lo que le llamamos 2-pentanona. Otros ejemplos, aquí tenemos la ciclopentanona. Acuérdense, aquí con ciclos también sería ciclopentano, pero tenemos la acetona, sería ciclopentanona. Y en el otro sería ciclohexanona. Para cuando tenemos estas estructuras, si se fijan, del lado derecho tenemos un etil y del otro lado de la acetona tenemos un grupo benceno que cuando es sustituyente lo llamamos como fenil. Por eso, y siguiendo el orden alfabético, nombraríamos los sustituyentes de esta acetona, que sería etil, fenil, cetona. También, para nombrar una acetona que está formada de varias cadenas, es decir, que tiene muchas ramificaciones, se elige como cadena principal
esto es importante y es para todos los grupos funcionales. La cadena más grande o más larga, con mayor número de carbonos y que también vaya, que también tenga el grupo funcional. En este caso, podríamos ver aquí en el ejemplo que tenemos una cadena de 6 carbonos, donde tenemos un grupo metil y en el 2 está la acetona. Aquí lo llamaríamos 3-metil, 2-hexanona. También existen cetonas como alcoholes y como otros grupos funcionales que puede haber dos grupos de la misma, perdón, dos sustituyentes o estructuras del mismo grupo funcional. En el caso de la cetona se le llamará diona si son dos, triona si son tres. En este caso tenemos a la a la heptano 3,5 diona o 3,5-heptano diona. Ambos nombres serían correctos, en donde aquí está el 3 y aquí tenemos el 5 para nuestras cetonas en esta cadena. Llegamos al grupo funcional más prioritario en cuestión de nombramiento, el ácido o los ácidos carboxílicos, que son ácidos orgánicos. También se puede tomar ese nombre y como el nombre también lo refiere, son o contienen una acidez alta. ¿Debido a qué? Debido a la polaridad. Acuérdense, los ácidos en química orgánica sí tiene que ver también mucho con el pH y con la acidez, basicidad, pero un ácido, acuérdense, en la teoría de Bronsted y Lowry, es la que nos dice que estos materiales son muy hechos a desprotonarse o a protonar otros compuestos, es decir, a liberar un hidrógeno o un protón. En este caso, al exterior, pueden ceder ese protón y también se pueden polarizar porque tienen el grupo OH del grupo funcional. En este caso, aquí lo podemos ver de dos formas, de la forma un poco más mm, no desarrollada, que sería esta, y la semidesarrollada, que sería esta de arriba, donde tenemos el doble enlace con el carbono, el carbonilo, acuérdense es importante, y aquí tenemos el OH. De las dos formas se puede representar, es totalmente lo mismo. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, solamente es un carbono, este también ya existe, este le conocemos como el ácido fórmico, de hecho es uno de los que producen también las hormigas, el ácido fórmico que cuando nos pican nos da como un poco de comezón, es porque pequeñas cantidades de ácido fórmico entraron a nuestro organismo. En este caso es el ácido acético, es un ácido muy utilizado, vaya en la industria alimentaria, se puede utilizar en diferentes comidas. Y vamos ahora a nombrar los ácidos carboxílicos. En este caso, vamos a utilizar la palabra ácido, sea como sea, si es un ácido con una cadena de benceno, un ácido con una cadena lineal. Y después vamos a agregar todos los sustituyentes que tengamos, terminando con la palabra oico. Y los ácidos también tienen la particularidad de presentarse en los carbonos terminales. Como les decía, es igual que los aldehídos, pero en este caso, en el aldehído teníamos carbonilo, el carbono terminal, oxígeno, y de aquí seguía una H, pero aquí seguirá un oxígeno y pegado al oxígeno habrá un hidrógeno. Es la diferencia principal. En el otro, en la acetona, perdón, en los aldehídos solamente está el hidrógeno y este oxígeno se omite. Vamos ahora con algunos nombres. Este es el ácido etanoico. Acuérdense, etano de dos carbonos. Es un terminal. Ácido propenoico. En este caso nos faltaría aquí. Empezamos a numerar desde el grupo funcional prioritario. Sería 1, 2, 3. Aquí sería ácido propen o prop 2-en oico o 2-propenoico. Y el de aquí empezamos. Aquí tenemos el grupo funcional. Es un ciclo. Tenemos ácido y aquí será nuestro carbono 1, 2, 3. ¿Para qué? Para poder nombrar a este halógeno que está unido a el ciclo, que en este caso sería 3-cloro, ciclo pentanoico. En este caso tenemos a los ésteres, que los ésteres tienen una forma, aquí lo podemos ver, muy singular. Tenemos el grupo carbonilo, a la izquierda tenemos
una R, que acuérdense puede ser un grupo alquilo, puede ser cualquier cadena de carbonos. Y el otro enlace está unido a un oxígeno directamente. Después sí ha unido a otro grupo arilo o alquilo, pero hay un oxígeno anterior a él. En este caso, tenemos aquí diferentes estructuras de un carbono, de 2, de 3, de 4. En el primero, pues sería un metanoato. Aquí la diferencia es la terminación en el sufijo oato. Después, unido a que está, ese oxígeno está unido a un metil. Entonces sería de metilo. El que sigue es un etanoato, son dos carbonos. ¿De qué? De también metilo, solo es una cadena. Aquí cambia, aquí tenemos tres, sería propanoato. ¿De qué? Son dos carbonos, ya no es metilo, ya sería etilo. Y en este caso son cuatro carbonos, nos quedaría como propanoato de metilo. Estos serían los ésteres. Su nomenclatura, pues como les digo, lo más importante es saber que hay prioridad de nombrar a estos grupos funcionales en donde el ácido carboxílico es el más prioritario. Si tenemos ese, siempre va a tener el nombre ácido y terminación ico o oico. El anhídrido de ácido, los ésteres, después siguen, que son los que estamos ahorita viendo. En este caso, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí a la derecha, que es como tal una cadena de 4 carbonos, donde tenemos dos grupos funcionales, grupo OH, que es alcohol, y grupo OO y un AR, que en este caso es un éster. Si nos vamos a la tablita, ¿qué tiene más prioridad? Pues la tiene más el éster que el alcohol, por lo que en el éster le vamos a dar la terminación ato de alquilo, que en este caso es esta cadena, y para el alcohol, como no es la cadena principal, cuando es un grupo sustituyente se dice como hidroxi. Así que el nombre de este quedaría como 3. En 3 está el alcohol, sería 3-hidroxi. Y ahora sí la cadena de carbonos de aquí sería butanoato. ¿De qué? De lo que el grupo alquilo que esté unido al otro oxígeno, que es un metil, sería de metilo. En este caso, de aquí abajo, podemos ver que ahora tenemos más grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales tenemos? Aquí tenemos al OH terminal, que si se acuerdan, este es un aldehído. Tenemos, voy a ir anotándolos nada más para ahorita ver cuál es. Tenemos un aldehído, tenemos un OH otra vez, tenemos un alcohol. ¿Tenemos qué? Tenemos un grupo alcano, un grupo normal. Aquí está hasta abajo el alcano. Y tenemos aquí, en este caso, bueno, el alcohol y al este caso al éster. Entonces otra vez el éster es el grupo prioritario, se le va a dar la terminación ato de, en este caso es etilo, porque son dos carbonos, y vamos a decir que es de 6 carbonos, entonces sería hexanoato de etilo, pero tenemos que nombrar a todos los sustituyentes. En este caso, en el 3 tenemos un hidroxi, acuérdense, cuando el carbono no es el principal, sino un sustituyente se dice hidroxi. El 4 es un alcalo, el alquil, perdón, sería un metil. Y este de aquí sería un aldehído, cuando es en este caso em, un carbono perdón, un grupo funcional sustituyente, se puede decir formil o también se puede llamar como la acetona, se puede decir oxo. Ujú. Entonces el nombre de este sería 3-hidroxi, 4-metil, 6, aquí yo tomé la terminación oxo, hexanoato de etilo. Y de esta forma estaríamos formando nuestro éster. Vamos ahora con el último grupo funcional que tengo preparado para ustedes. En este caso son las amidas, no son aminas, son amidas con D. Las amidas son también un compuesto orgánico muy importante en todos la materia viva y en muchas de las proteínas que existen. En este caso es un tipo de compuesto que se forma con la unión de un ácido carboxílico y una amina. Esa es como la reacción que nos lleva a obtener esta amida. Y por eso estas son aminas ácidas, lo que de ahí proviene el nombre amida. Podemos tener una amida simple, en donde, si se fijan, estos grupos R2
y R3, que son los grupos que están unidos al nitrógeno. Si son los dos hidrógenos, se le conoce como una amida simple. Si uno no es hidrógeno, sino es otra cadena R, cualquier cadena de carbono, es una amida sustituida. Y si no hay hidrógenos unidos al nitrógeno, se le conoce como una cadena disustituida. Algo de nomenclaturas, bueno, esta es una de las más conocidas, las benzamida, que es un grupo de carbono, en este caso carbonilo, y NH2 es una amida, unida a un grupo benzil, o en este caso, perdón, fenil, sería la benzamida. Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, sustituyendo el OICO por amida. Vamos a ver ejercicios. Aquí tenemos solamente un carbono, entonces esta sería la metanamida, con dos carbonos, la butanamida. Aquí es un poco más complicado, ¿por qué? Porque ya no es solamente hidrógenos los que están unidos al nitrógeno, sino también hay una cadena de carbono. ¿De cuántos? De un carbono. Aquí lo llamaríamos, en la N no ponemos un número porque es el único grupo que existe aquí. Sería entonces en la N hay un grupo metil, que es este que tenemos aquí. Y propanamida, ¿por qué? Porque son 3 carbonos, propanamida. Y en la última ya tenemos ahora disustituida, una amida disustituida, donde nos daría el nombre N, dimetil, y aquí sería butanamida. Con esto damos fin a este pequeño repaso. Les digo, si les interesa aprender un poco más, pueden inscribirse en nuestros cursos propedéuticos que están próximos a iniciar para el próximo año en enero, finales de enero estaremos iniciando con materias como física, química, matemáticas y biología. Así que les agradezco mucho por haber estado aquí. Recuerden seguirnos y pues estaremos subiendo más contenido para todos y todos ustedes. Muchas gracias.